En una votación histórica en la Asamblea General, los palestinos consiguieron que Naciones Unidas le otorgara el estatus de Estado observador no miembro. Queremos saber qué significa esto que ha sido celebrado, por ejemplo, en Cisjordania de forma evidente y muy masiva. Estamos con el analista del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Ricardo Marzuca, que nos va a ayudar a entender y acercar lo que se vivió en las últimas horas en esta votación. Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas noches, Rafael. Ricardo, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se puede analizar, observar y proyectar lo que fuimos testigos durante las últimas horas? Bueno, es un hecho significativo, ¿no? Me parece que para la Autoridad Nacional Palestina, que ha estado en una posición de fragilidad, sobre todo con el conflicto entre Israel y Hamás, digamos, en la Franja de Gaza, en una situación delicada, digamos, en términos al interior, digamos, del movimiento nacional palestino, es además la insistencia en una aspiración que viene desde justamente el 29 de noviembre de 1947, cuando Naciones Unidas partió, ¿no?, Palestina, la Palestina histórica, ¿no es cierto?, para la creación del Estado de Israel y un Estado palestino que no se creó nunca. Entonces, en ese contexto y después de negociaciones que se han dado bajo el paraguas, ¿no es cierto?, de los acuerdos de Oslo del año 1993 y el estancamiento de ese proceso en toda la década del 90 y en toda la década del 2000, ¿no es cierto?, hasta la fecha, indudablemente que es la insistencia, me parece, de alguna manera, de la Autoridad Nacional Palestina de buscar el apoyo, entre comillas, internacional para que definitivamente, digamos, se cree un Estado palestino y haya una coexistencia, digamos, con el Estado de Israel. Ahí se entiende la celebración de la gente, con esa señal de que esto puede ser el primer paso para el reconocimiento también como miembro con actividad, digamos. Indudablemente, me parece que en ese contexto la autoridad palestina, al ser reconocido definitivamente Palestina, ¿no es cierto?, como un Estado observador no miembro, gana un nuevo estatus, tiene acceso inmediatamente, digamos, después de ciertos pasos que tiene que dar a tribunales internacionales, ¿no es cierto?, y a una serie de instancias que Naciones Unidas le abre dentro de todas las agencias que tiene, de manera tal, digamos, de que pueda ir estabilizando y consolidando una situación que le permita desenvolverse como un Estado legítimamente reconocido por la comunidad internacional, por una parte, y que le permita, de alguna manera, me parece, dar un poco la simetría que hay entre las partes, entre el Estado de Israel, que controla prácticamente militarmente los territorios palestinos, la posibilidad de que la comunidad internacional facilite el diálogo directo y la negociación con Israel, de manera tal de que se lleguen a acuerdos definitivos. En la práctica, ¿qué significa este nombramiento? Para, digamos, entenderlo en el día a día, ¿va a, por ejemplo, ser un elemento clave al momento de definir situaciones que se vivan en Medio Oriente? En la práctica, aterricémoslo. ¿Qué significa este nombramiento? Más allá de todos los simbolismos que ya poco hemos profundizado. Claro. Bueno, en la praxis yo diría que lo que te mencionaba hace un momento, digamos, en la praxis la posibilidad de tener acceso como Estado, ¿no es cierto?, no miembro observador a Naciones Unidas, la participación en las asambleas general de Naciones Unidas con derecho a voz, no a voto, la posibilidad de participar, ya había incorporado la UNESCO a la Autoridad Nacional Palestina también, la posibilidad de poder apelar a organismos internacionales, ¿cierto?, a la Corte Internacional, ¿cierto?, de La Haya, entre comillas, poder demandar ciertas cosas internacionalmente de manera tal de recibir apoyo, digamos, frente a ciertos elementos que la autoridad palestina condena con respecto, digamos, al comportamiento de Israel dentro de los territorios ocupados. Indudablemente que la relación entre la autoridad palestina e Israel se tensiona, una autoridad que es frágil, que depende económicamente de la ayuda internacional. Ya hemos visto que Estados Unidos e Israel... ¿Se tensiona también la relación con Estados Unidos aún más? Yo diría que se tensiona en la medida, digamos, en que Estados Unidos sigue mostrando un apoyo restricto por la naturaleza estratégica, digamos, que tiene Israel como un Estado en la región. Y en ese contexto, más allá de los discursos, ¿no es cierto?, hechos incluso por el presidente reelecto Obama, en términos de que ya había puesto hasta el año pasado una fecha límite para que se llegue a un acuerdo entre las partes y se cree definitivamente un Estado palestino, la imposibilidad de esa negociación, que me parece que por la simetría no ha permitido una fluidez en términos de llegar a un acuerdo definitivo. Eso ha hecho, digamos, que definitivamente la autoridad palestina requiera, digamos, del apoyo de la comunidad internacional. Hagamos historia. Esto es digamos, se concreta algo que hace mucho tiempo está aspirando la Autoridad Nacional Palestina principalmente, incluso la forma en que había buscado este reconocimiento siempre ha sido de tipo diplomático. ¿Por qué ahora, primero? Y segundo, me gustaría saber si eso
podría cambiar de alguna forma lo que hemos visto en cuanto a el ala más radical, como se le ha denominado, que es Hamás y su bueno, muy reciente disputa, bombardeos masivos. Ese escenario en particular, ¿va a cambiar? ¿Cómo se ve? Bueno, es una demanda que viene del año pasado. Se había presentado la Autoridad Nacional Palestina a la ONU pidiendo ser Estado miembro, un reconocimiento como Estado miembro, digamos, que había sido rechazado porque, ¿no es cierto?, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo vetó, digamos, particularmente Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, para la Autoridad Nacional Palestina en este momento es tremendamente importante poder tener acceso, yo diría, e insistiría, en el apoyo de la comunidad internacional en una situación de tremenda fragilidad, digamos. Por otro lado, consolidar al presidente Abbas dentro, digamos, del movimiento nacional palestino por la rivalidad política que existe justamente con el movimiento Hamás, digamos, que ha optado por otra vía, que, cierto, se mantiene en la postura de no reconocer a Israel, que se ha enfrascado, digamos, ¿no es cierto?, en este enfrentamiento. Si fuera ese elemento, y lo quiero puntualizar, porque esto, digamos, es un gesto político, hay una situación de reacción. Algunos podrían decir, bueno, si no hubiera sido porque Hamás, la verdad es que había provocado una tensión de tal magnitud que esto puede ser una salida, al menos para poner paño frío. ¿Se puede leer así? ¿O un poco osado? Me parece sí, puede ser un poco osado, digamos. Yo lo vería en términos de que, independientemente, digamos, de los últimos acontecimientos con Hamás, la Autoridad Nacional Palestina necesitaba, ¿no es cierto?, consolidar una posición frente, digamos, a la comunidad internacional, y particularmente al interior del movimiento nacional palestino. Recordemos que antes que se produjera una fractura importante, digamos, entre el movimiento Al-Fatah, que preside la Autoridad Nacional Palestina, y Hamás, Hamás había ganado las elecciones en el año 2006 al interior de la Autoridad Palestina, había ganado las elecciones no solamente en la Franja de Gaza, sino que en la margen occidental del Jordán. Después hubo una presión internacional, incluso, ¿no es cierto?, una suerte de cuasi boicot, digamos, para que Hamás no asumieran el poder. Finalmente reasumió el movimiento Al-Fatah, ¿no es cierto?, al interior de la Autoridad Palestina, y eso significa que hay una situación de rivalidad política, digamos, en quien encabeza la Autoridad Nacional Palestina y quien encabeza el Movimiento Nacional Palestino hacia la creación de un Estado. Indudablemente que la tendencia ha sido, digamos, a tratar de buscar una unidad al interior del Movimiento Nacional Palestino. Hubo una suerte de reconciliación entre el Fatah y Hamás, pero Hamás se mantiene con una administración autónoma e independiente en la Franja de Gaza. Entonces, claro, la postura de Israel es, bueno, si está la Autoridad Nacional Palestina en la margen occidental del Jordán y Hamás en la Franja de Gaza, bueno, ¿con quién vamos a negociar directamente, digamos, un estatuto definitivo de paz? ¿Y que hay un fortalecimiento de Mahmoud Abbas como representante válido? Me parece que después de los acontecimientos del último mes, indudablemente que vuelve a estar, digamos, vuelve a ganar puntos en términos de ganar un protagonismo internacional importante, digamos. Cuando el protagonismo lo tenía Hamás, y por eso... Cuando el protagonismo lo tenía Hamás. Aunque coyunturalmente, digamos, estaba previsto desde mucho antes, digamos, desde el año pasado, insistir en la presentación este año de la Autoridad Nacional para ganar el reconocimiento, a lo menos, digamos, como Estado observador no miembro, digamos. A los que están fuera de las, comillas, fronteras, los que están mirando, por ejemplo, desde Chile, los palestinos en Chile, en otros países, ¿pueden vislumbrar que en el mediano, corto o largo plazo efectivamente se establezca el Estado palestino y la posibilidad de, comillas, reencontrarse allá? ¿Es muy lejano? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, yo creo que despierta esperanza, indudablemente que despierta esperanza, despierta confianza, un reconocimiento de la ONU siempre es importante, siempre es significativo, un nuevo estatus, es decir, que ya se puede hablar de Palestina como un Estado, simbólicamente, digamos, es muy significativo. Siempre se habló, digamos, pero no había... Ahora, en la praxis, digamos, como tú me lo preguntas, claro, en la praxis, más allá de poder tener acceso, digamos, a esta plataforma, digamos, de organismos internacionales que
pueden colaborar en la solución del conflicto. Indudablemente que los puntos clave, la delineación de fronteras definitivas con Israel, el tema de los refugiados palestinos y su derecho al retorno de acuerdo a resoluciones de Naciones Unidas, el tema de Jerusalén Oriental, que Israel la tiene declarada como capital indivisible y que la parte palestina pide que Jerusalén Oriental sea la capital de su Estado, y un tema que es tremendamente delicado, que es la construcción de los asentamientos israelíes, de los colonos israelíes al interior de los territorios palestinos. Recordemos que Israel ya es dueño desde 1949 por el conflicto que estalló después de la resolución de partición de Naciones Unidas del 78% de la Palestina histórica. Posteriormente, en 1967, ocupó la totalidad de ese territorio, además de las alturas del Golán, de Siria, que se las anexó definitivamente, y la península del Sinaí, que se la devolvió a Egipto, ¿no es cierto?, con los acuerdos de Camp David y el reconocimiento oficial y diplomático de Israel por parte de Egipto, digamos. Entonces, desde 1978-79, con Egipto, Israel tiene su situación zanjada y tiene unas relaciones diplomáticas, ¿no es cierto?, relativamente normales, más allá de de las tensiones que se producen en ciertos momentos. Ahora, pero en los territorios palestinos, ¿no es cierto?, que corresponden a lo que queda, al 22% de la partición, Israel, con la construcción de los asentamientos, ha ido limitando la viabilidad de la creación de un Estado palestino en la medida en que las zonas palestinas con los asentamientos van quedando aisladas unas de otras, no hay continuidad territorial, y eso indudablemente que pone obstáculos serios para que un Estado palestino real en la práctica sea viable, digamos. Sí, habría que mirarlo con mucho detalle y ver cómo se va conformando esta estructura. El rol de Egipto en esta situación, ¿fue clave? ¿Será clave? ¿Ha sido clave? ¿Cómo ves tú, digamos que el vecino más cercano, el que ha incidido en un momento también en la tregua que se generó entre Israel y Hamás, ahora tiene un vecino reconocido como Estado observador por ahora, pero que nos imaginamos va a tener un rol importante? Sí, bueno, Egipto siempre ha jugado un rol importante en el contexto regional del mundo árabe. Ha jugado ese rol desde, ¿no es cierto?, Nasser, cuando fue propulsor del nacionalismo árabe. Todas las grandes corrientes de pensamiento, intelectuales, ideológicos, políticas, se han gestado prioritariamente en Egipto y desde ahí se han irradiado al resto del mundo árabe. Egipto bajo Sadat y posteriormente bajo Mubarak siempre tuvo un rol protagónico en el orden regional, en las relaciones, ¿no es cierto?, diplomáticas con Estados Unidos. A partir de los acuerdos de Camp David con Israel comenzó, ¿cierto?, a jugar un rol preponderante como un mediador, ¿cierto?, en la región y como un mediador, digamos, entre la parte palestina y la parte israelí. Y eso se ha ratificado, obviamente, digamos, con el rol que cumplió Mohamed Morsi en el contexto, digamos, actual del ataque israelí a Gaza, digamos, ¿no es cierto?, el ser capaz de generar una tregua. Yo diría que ha tomado un rol protagónico y ese rol protagónico me parece que Morsi lo va a seguir jugando, Egipto lo va a seguir jugando. A la situación compleja que está viviendo internamente. Vive internamente una situación compleja, pero de alguna manera la capacidad también que tenga Egipto de desenvolverse como mediador regional le va otorgando una legitimidad internacional y una legitimidad interna, ¿no es cierto?, que de alguna manera también lo consolida y lo fortalece, digamos, en su posición interna. Ahora, claro, Egipto queda en una posición incómoda en la medida en que tiene relaciones diplomáticas con Israel y por otro lado, digamos, la Hermandad Musulmana, que es el partido, ¿no es cierto?, que ganó las elecciones y que gobierna en Egipto, tiene estrechos lazos con el movimiento Hamás. Entonces, en ese contexto, mediar para Morsi, ¿no es cierto?, en ese contexto mediar no es fácil. No es fácil y indudablemente tiene sí la capacidad de presión en la medida, digamos, en que la tregua que presenciamos hace poco, digamos, fue fruto, digamos, de la acción política de Egipto. Entonces, en ese contexto yo diría que estaríamos pensando de que de alguna manera también Egipto puede comenzar a jugar un rol importante en la posibilidad de un diálogo bilateral entre la autoridad palestina e Israel, pero digamos con la participación ya de otros actores regionales que pueden de alguna manera facilitar llegar a ciertos acuerdos definitivos. Está empezando esto. Está empezando. No, esto es un proceso
es un proceso largo, y necesariamente por el estancamiento que ha tenido el proceso de paz. A mí me parece que la participación de la comunidad internacional y el rol que debiese jugar la ONU en la aplicación del derecho internacional es importante cuando existen posiciones más rígidas, digamos, en términos de no ceder frente al otro, digamos. Y en este caso me parece que la posición israelí de insistir en que la situación sobre el terreno ha cambiado y de no proyectar que definitivamente la estabilidad de la región y la tranquilidad de Israel también debe descansar en un reconocimiento de sus vecinos, y que la creación de un Estado palestino es estratégica en términos de darle en una región tan convulsionada una estabilidad importante, digamos. El tema palestino siempre ha sido un tema que está de trasfondo, claro, en la inestabilidad regional. Entonces, sobre todo a partir del año pasado, ¿no es cierto?, que vimos el desenvolvimiento de esta primavera árabe, esta sociedad civil que se moviliza y que emerge. Que crece. De alguna manera yo diría que también el tema palestino es un tema que está de fondo ahí, esta suerte de percepción de la calle árabe, digamos, de que los regímenes de alguna manera eran tremendamente dependientes del nuevo orden regional que Estados Unidos quiere establecer en la región, digamos, donde Israel juega un rol protagónico, digamos, como un aliado importante. Entonces, en ese contexto, la creación de un Estado palestino me parece que apaciguaría la estabilidad regional, digamos. Vamos a estar observando. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael. Un gusto. Que esté muy bien. Ricardo Marzuca, él es analista del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, analizando esta información que sin duda a muchos les significa esperanza en lo que viene en el Medio Oriente. Dejamos hasta aquí esta entrevista aquí en Canales Chile.